Hola estudiante, soy Brian Pérez de Enseñanza y Herramientas Digitales. En este video continuaremos el tema la discriminación. Veremos qué tipos de discriminación existen. ¿Estás listo? Recordemos que existe discriminación cuando el Estado, la sociedad, un grupo o un individuo separan, excluyen, expulsan o incluso matan a una persona o grupo, atacan su dignidad o impiden el ejercicio de sus derechos, por el solo hecho de que a esta persona se le adjudica socialmente una valoración negativa, real o imaginaria. Se pueden identificar distintos tipos de discriminación según cuáles sean los rasgos del otro grupo que se tengan en cuenta en la comparación. Discriminación de género. Es la negación de oportunidades y derechos a las personas según su género. Se basa en el sexismo o machismo. Por ejemplo, se discrimina a las mujeres cuando se les asigna un menor salario que a los varones por hacer el mismo trabajo. Se les otorgan papeles secundarios en distintos planos o se las limita al rol de madre. Discriminación por orientación sexual. Es el acoso, persecución, ridiculización y o humillación a personas con una orientación sexual diferente a la mayoritaria. El heterosexismo es la base de este tipo de discriminación que juzga a las personas que no son heterosexuales, como los homosexuales o bisexuales. La actitud hostil hacia estos grupos se denomina homofobia. Discriminación por apariencia física. Es la negación de oportunidades y derechos a las personas que no reproducen un determinado ideal de belleza. Se discrimina a estas personas cuando se les niega un trabajo o el ingreso a determinados espacios por su aspecto físico. Por ejemplo, algunos boliches y clubes no permiten el ingreso a personas con sobrepeso. Discriminación de personas con capacidades diferentes. Es la negación de derechos a las personas que tienen alguna restricción o les falta alguna capacidad para desenvolverse en la vida cotidiana. Ciegos, sordomudos, discapacitados motrices, etc. El hecho de poseer ciertas habilidades disminuidas no significa que esas personas no puedan desarrollar el resto de sus habilidades. Sin embargo, las personas con capacidades diferentes no tienen asegurada la igualdad de oportunidades para acceder a un empleo o se encuentran con edificios, calles o transportes que no están adecuados a sus necesidades. Discriminación a las personas mayores. Es la negación de oportunidades y derechos a los ancianos debido al valor exagerado que le otorga nuestra sociedad a la juventud. Por su condición, los ancianos requieren más ayuda que los adultos para alimentarse, vestirse, para trasladarse de un lugar a otro, para protegerse del frío o el calor, para cuidar su salud, etc. Se los discrimina cuando se los considera inútiles y cuando se los condena a una situación de abandono. Discriminación por origen nacional. Es la negación de oportunidades a personas que vienen de otros países. Estos inmigrantes suelen ser víctimas de la explotación económica, se les paga muy poco y se les obliga a trabajar en condiciones inhumanas. En situaciones extremas, esta discriminación desemboca en una situación de xenofobia, que es el odio o el temor irracional hacia los extranjeros. En nuestro país, la xenofobia no se dirige por lo general a todos los extranjeros, sino principalmente a los inmigrantes pobres. Discriminación racial. Es la negación de oportunidades y derechos a personas o a ciertos grupos por sus rasgos físicos o biológicos, como por ejemplo, el color de su piel. Se basa en el racismo, que sostiene que las diferencias físicas determinan las diferencias culturales y que por lo tanto justifican establecer distinciones arbitrarias entre los grupos. Discriminación económica. Es la negación de oportunidades y derechos basada en la clase social. Por ejemplo, las personas que viven en las villas, quienes son llamados villeros, soportan la carencia de servicios, viviendas precarias, incomodidades y peligros. Pero, como si eso no fuera poco, son discriminados, segregados y a menudo tratados como delincuentes, justificando dichas sospechas en que ocupan el más bajo prestigio social.
Esta forma de discriminación se asienta en la injusticia socioeconómica, causada por la mala distribución de la riqueza que en una sociedad impide que algunos de sus miembros accedan a condiciones de vida dignas. Discriminación cultural. Es la negación de oportunidades y derechos a personas que presentan rasgos culturales que no pertenecen al grupo cultural dominante. Esta discriminación se asienta en la injusticia cultural, que existe cuando el grupo dominante no respeta las identidades de otros grupos, a los que considera inferiores. Hay grupos que padecen a la vez la injusticia socioeconómica y la injusticia cultural, es decir, son víctimas de una doble injusticia. En nuestro país, uno de esos grupos son las comunidades aborígenes, que no solo viven en la pobreza, sino que además son víctimas de la discriminación cultural. La discriminación es un delito que atenta fundamentalmente contra los derechos humanos. A causa de ella, las personas afectadas sufren privaciones, es decir, la negación de algo, perturbaciones, incomodidades o daños, lo que causa mucho sufrimiento y angustia para quienes la padecen. Recuerden que la clave para combatir la discriminación es el reconocimiento, que implica la aceptación de las diferencias y el respeto por la forma de ser, las tradiciones y las costumbres de los demás. Pero, aunque las buenas intenciones abunden, se requiere en muchos casos la intervención del Estado para evitar y detener actos discriminatorios. Oh.